Hola, muy buenas, soy Taner, espero que estéis bien. Hoy vamos a continuar la explicación del libro Los Evangelios Evolutivos. Vamos a ver un tema muy importante, que es el tema de que si Jesús es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios, porque habíamos dicho que el mundo cristiano considera a Jesús como una divinidad porque se acepta que es también el Hijo de Dios. En la última grabación vimos que si era el Señor del universo o no. Esta vez vamos a ver si es el Hijo de Dios. Como habíamos visto en la última grabación, Marcos, que era el primer evangelista, mientras que exponía a Jesús como un Señor respetado, Mateo, que es el evangelista posterior a Marcos, quien utilizó el Evangelio de Marcos para escribir su Evangelio, lo que hizo Mateo es convertir a Jesús al Señor del universo, reemplazando a Jehová en su lugar, lo puso y lo divinizó de esa manera. Entonces, vamos a ver ahora qué es el Hijo de Dios, porque si el cristianismo de hoy dice a Jesús que es el Hijo de Dios, entonces eso lo tenemos que buscar también en los Evangelios. Vamos a ver si podemos encontrar la misma evolución que ha sufrido el Evangelio de Mateo y Lucas y Juan desde su origen, que era el Evangelio de Marcos. Jesús como el Hijo de Dios. Muy bien, en primer lugar vamos a ver qué significa ser hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Qué significa hijo de Dios? Y para obtener la respuesta, lo que vamos a hacer es primero ir al Antiguo Testamento, que es la base, es la Biblia de la creencia cristiana y judía, el Antiguo Testamento. Vamos a ver las palabras que reflejan ser Hijo de Dios, a ver si existe o no existe. Muy bien, observamos que en Deuteronomio 14:1 dice Dios, Jehová, hijos sois de Jehová, vuestro Dios. No os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto. Hijos sois de Jehová, vuestro Dios. Así que las personas, ¿con quién está hablando Jehová aquí? Tiene algunos hijos, en el paraíso tenía una mujer o esposa, o ¿qué significa ser hijos aquí? Sus siervos, ¿verdad? Eso es lo que se entiende. Sus siervos, las personas que creen en Él, son hijos. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Está hablando con la gente del pueblo, de su pueblo, Israel, o las personas que creen en Dios. Hijos sois de Dios. Muy bien. Jeremías 31:20, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, lo que voy a hacer es selección de algunos. ¿No es aún Efraín mi hijo amado? Dice Jehová, a menudo tengo que castigarlo, pero aún así lo amo. Por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia. Está hablando del pueblo, con el pueblo, dice que no es aún Efraín mi hijo amado. ¿Qué quiere decir? Que Dios tenía un hijo, de eso está hablando, o de sus siervos, de las personas que están ahí. A menudo los castigo, pero aún así lo amo. Miren la historia de Israel, de los judíos, cómo tienen castigos, otras naciones invaden, hacen masacres, después Dios les perdona, vuelven de la cautividad, etc. Es el pueblo de Dios, son los creyentes de Jehová, por lo tanto son hijos de Jehová. Éxodo 4:22-23. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué significa primogénito? Que Dios tiene genes como nosotros. Israel es si es
Hijo de Dios, ¿qué significa? Que es su pueblo, el pueblo amado, creyentes del único Dios en aquel tiempo. Mientras que todo el mundo pagano adoraba a dioses falsos, Israel adoraba a Jehová. Y he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Está hablando con el faraón para que les libre, que le diga, que Moisés diga al faraón que deje a su pueblo para que vuelvan, para que se vayan a Jerusalén, que salgan de Egipto. Pero te has negado a dejarlo ir, y por tanto mataré a tu hijo, a tu primogénito. Dios le castiga si tú no permites a mi hijo, que es Israel, en ir de ahí, entonces yo te quitaré a tu hijo, a tu primogénito. Malaquías 1:5. Lo verán vuestros ojos y diréis, el Eterno es grande, allende los límites de Israel. Un hijo honra a su padre, un siervo a su amo. Si yo soy pues padre, ¿dónde está mi honra? Dios está hablando con el pueblo de Israel. Dice que si vosotros no me alabáis, no me servís a mí, no me honráis a mí, entonces, ¿cómo es que soy vuestro padre? Si soy vuestro padre, pues tenéis que amarme. Así soy vuestro padre y así sois mis hijos. Debe haber un respeto, un amor entre nosotros. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Ahora vamos a ver pasajes del Nuevo Testamento. Hemos visto pasajes del Antiguo Testamento y vamos a ver ahora los pasajes del Nuevo Testamento. A ver si la percepción de la palabra hijo ha cambiado a lo largo de la historia. Porque quizás algunos van a decir, no, es que has dado ejemplos que lingüísticamente están muy lejos de los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús ya no se utilizaba el término hijo para referirse a una persona. Vamos a ver si eso es cierto o no. Ahora voy a utilizar la utilidad de la palabra hijo, del término hijo, en el momento de Jesús, en ese primer siglo, en el cristianismo primitivo. Gálatas 3, 25, 26 es una carta de Pablo, que no son los evangelios, y saben que las cartas de Pablo y los evangelios son diferentes. Las cartas de Pablo se escribieron antes de los evangelios, entre el año 50 y 60. Algunos dicen que 48, hasta esa fecha. Y los evangelios en el año 70, el primero Marcos. Estos son, Gálatas es una carta auténtica de Pablo. Vamos a ver. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, en Jesús el Mesías. Si queréis ser hijos de Dios, entonces tenéis que creer en Jesús el Mesías y así os convertís en hijos de Dios. Hijo de Dios, normal y corriente, creyente de Dios. Juan 1, 12, 13. Juan es el evangelista, el último evangelio escrito entre el año 100 y 150. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si crees en Jesús el Mesías, que es el Mesías de Dios, entonces Juan dice que ya eres hijo de Dios. Si crees en Jesús el Mesías, también crees en Dios y Jesús como su Mesías. Entonces te has hecho ya hijo de Dios. Muy bien. Vamos a volver a Romanos 8:14, carta de Pablo, epístola de Pablo. Son hijos de Dios los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Si te dejas guiar por el Espíritu de Dios, entonces eres hijo de Dios. Muy bien. Ahora hemos visto lo que significa hijo. No es otra cosa del mundo. Esta palabra ya se ha utilizado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Las personas que creen en Dios, en Jehová, son hijos de Dios. Ya lo hemos visto. Bien, ahora vamos a ver los pasajes de Marcos.
los pasajes del Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio escrito. ¿Por qué vamos aquí primero? Porque lo que hemos visto, lo que hemos comprobado en el último video, que Marcos todavía no ha sufrido una evolución como lo ha sufrido Mateo, partiendo de Marcos. Entonces, como el origen de los evangelios, Marcos, vamos a buscar si Jesús es, ¿qué es Jesús? Si es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios. Vamos a verlo. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Esta es una traducción directa del griego. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya hemos visto qué significa Hijo de Dios. Aquí os pregunto, ¿aquí está escrito el Hijo de Dios? ¿Qué está escrito aquí? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí no lleva el artículo el Hijo de Dios. Porque cuando dices el Hijo de Dios, estás hablando ya de una divinidad. Con el artículo. En griego es la misma gramática, muy parecida. Tiene artículo. Aquí dice Hijo de Dios. Aquí no dice que Jesús es el Hijo de Dios, sino que Hijo de Dios. Muy bien. Vamos a pasar a Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos, personas poseídas o algunas personas que sufren alguna enfermedad mental, al verle a Jesús, el contexto está hablando de Jesús, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Entonces ahora, Tanner, te has equivocado porque mira, me estás enseñando pasaje de Marcos, dijiste que Marcos todavía no, según tu opinión, Marcos todavía no está enseñando a Jesús como una divinidad, como a alguien divinizado o deificado, pero mira, tú eres el Hijo de Dios. Marcos sí tiene un pasaje donde dice que Jesús es él, con el artículo Hijo de Dios. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son las personas que proclaman que Jesús es el Hijo de Dios? Y los espíritus inmundos. Las personas que no están bien mentalmente están diciendo a Jesús que es el Hijo de Dios. Ahora yo pregunto, ¿alguna persona de intelecto normal, al ver este pasaje, vamos a decir que todavía no se ha escrito ningún otro evangelio más que Marcos? Hoy en día, si no tuviéramos otro evangelio excepto Marcos, ¿alguna persona de mentalidad normal equilibrada, leyendo este pasaje, llamaría a Jesús como el Hijo de Dios? Aquí son las personas de una enfermedad mental. Por lo tanto, Marcos 3:11 no es un argumento de decir a Jesús que Él es el Hijo de Dios. Así que vamos a pasar. Marcos 5:7. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora bien, seguimos. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Aquí, ¿qué dice? ¿Jesús, el Hijo de Dios Altísimo? No, dice que Jesús,
hijo del Dios Altísimo. Si tú o yo soy hijo de Dios, también soy hijo del Dios Altísimo, porque Dios ya es Altísimo, por lo tanto, que Dios sea el Altísimo, que yo sea su hijo, no cambia mi posición de ser de un hijo del Dios Altísimo a ser el hijo del Dios Altísimo. Aquí no lleva el artículo. Jesús, hijo del Dios Altísimo. Por supuesto que sí. Jesús creía en Dios, era un buen servidor, sirviente de Dios. Por lo tanto, Marcos 5:7 tampoco dice que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos analizando todos los pasajes de Marcos donde vais a encontrar el término hijo refiriéndose a Jesús. Y a ver si vamos a encontrar alguno. Jesús es el Hijo de Dios, aceptado por 2.000 millones de personas. Sin embargo, en el texto original, el primer evangelio, no hallamos. Vamos a ver si encontramos o no. Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Supuestamente ha venido una nube, y ahí Dios ha dicho que este es mi Hijo amado. Aquí no dice el Hijo de Dios. Sin embargo, ya hemos visto aquí, en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31:20, no es aún Efraín mi hijo amado. Esto no hace diferencia de Jesús que se convierta en el Hijo de Dios. Si yo soy hijo de Dios, pues Dios me va a decir que este es mi hijo. Claro que sí. No demuestra Marcos 9:7. Este pasaje tampoco dice que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a seguir. Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Además, no es ni judío el que lo dice, un soldado romano. Este hombre verdaderamente era Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que a Marcos se le haya escapado el no escribir, el no introducir aquí el Hijo de Dios? Si es tan importante el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios en la teología cristiana, de acuerdo a Mateo, no de acuerdo a Marcos, en la teología cristiana de hoy en día, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que en Marcos, aquí, este hombre era el Hijo de Dios? No lo dice, dice Hijo de Dios. No está el artículo. Y no hay ni un otro verso en Marcos que diga que Jesús es el Hijo de Dios, excepto el de los endemoniados, el de los espíritus inmundos, el de la mentalidad, los de la enfermedad mental. Son los únicos que dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Es una idolatría. Es una idolatría esto, lo de llamar a alguien que es el Hijo de Dios, a verlo como divino y hacerlo como divino, es una idolatría, es una evolución que ha sufrido el cristianismo a partir de los pasajes, a partir de la reescripción por Mateo y luego Lucas y luego la corrección de ambos. Existe una evolución entre estos evangelistas, clarísimo. Mi libro habla de otros detalles también, es gratis, lo podéis descargar de una manera gratuita. Muy bien, ahora voy a ver dos pasajes que no dicen nada de que Jesús es el Hijo de Dios, pero algunas personas piensan que aquí hay algo. Entonces los vamos a estudiar y luego vamos a ver cómo Mateo ha utilizado estos versos
para cambiar e inventar y deificar a Jesús. Lo vamos a ver de una manera clarísima. Marcos 14, 61, 62. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar. El contexto es que Jesús está delante del sumo sacerdote saduceo. Antes de su crucifixión, el sumo sacerdote está preguntando unas cosas a Jesús, porque es muy importante. Tiene delante de él alguien que se ha declarado como el Mesías. Eso significaba el quitar el poder de los judíos saduceos delante del emperador romano, porque los saduceos representaban al pueblo judío. Entonces, si entre los judíos alguien se va a proclamar como el Mesías, eso va a significar que el poder de los saduceos se va a ir, porque los judíos van a tener un rey, el Mesías. Entonces, eso es una amenaza. Y el saduceo le pregunta. El contexto es eso. Entonces, le dice, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Muy bien. Aquí algunos van a decir, bueno, aquí está el Hijo del Bendito. En primer lugar, aquí no dice el Hijo de Dios. Eso es uno. Dos, aquí hay una pregunta. Dice, ¿eres tú el Mesías? Según el Antiguo Testamento, el Mesías tenía que ser descendiente de David. Para ser el Mesías, tiene que ser descendiente de David. Si no es descendiente de David, no podría ser el Mesías. Entonces, el Hijo del Bendito, y en otro pasaje del Antiguo Testamento, en el versículo Samuel 7:29, David dice, tú, Señor, lo has prometido y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. La familia de David es una familia bendita. Su descendencia es bendita. Entonces, el sumo sacerdote está preguntando a Jesús, ¿tú eres el Mesías, el Hijo del Bendito, el que estamos esperando, el Mesías descendiente de David? ¿Eres tú? Y Jesús dice, yo soy. Y luego dice, y veréis al Hijo del Hombre. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, porque el Mesías, como el Hijo del Hombre, en el libro de Daniel, va a venir primero a proclamar lo que es Israel. No voy a entrar ahora a hablar de la escatología judía, la proclamación del reino del Mesías y del reino de Dios. No vamos a entrar a ese tema ahora en este momento. Pero aquí lo que está diciendo es que Jesús dice que Él es el Hijo del Bendito, descendiente de David. Y luego dice, luego veréis al Hijo del Hombre. O sea, al Hijo del Hombre. En Marcos siempre el Hijo del Hombre aparece como 9 veces y nunca el Hijo de Dios, excepto el caso de las personas de mente desequilibrada. La única vez que aparece ahí, y luego hay 9 veces, dice que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios. Marcos lo dice que es el Hijo del Hombre, nunca el Hijo de Dios. Y aquí dice exactamente eso. Ahora vamos a ver a Mateo, a ver lo que ha hecho Mateo. Mateo lo que ha hecho ahora es tomar el Evangelio de Marcos y lo ha puesto en su Evangelio las cosas, porque es un Evangelio sinóptico, 10 años después de Marcos. Vamos a ver. Mas Jesús callaba. Respondiendo el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios.
¿Ven el cambio? ¿Cómo, Mateo? Cambia. La primera formulación de Marcos 14, 61, 62. La pregunta era, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? ¿Se refería a David? Pero claro, Mateo tiene que inventar un nuevo Dios y lo que hace es cambiar la pregunta. Te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Tremendo. Esto es tremendo. La deificación de Jesús en manos del evangelista que escribió este evangelio, se dice que es de Mateo, pero no sabemos si realmente lo escribió Mateo o otra persona. Quizás lo escribió una persona que se llamaba, vete a saber. Tremendo el cambio, rompiendo el decálogo. Ha tenido ahora una nueva concepción de que Jesús es el Hijo de Dios. Tremendo. Y aquí responde Jesús, un yo soy, que no sabes ahora si responde a el hecho de ser el Mesías o el Hijo de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver a Lucas. Lo que ha hecho Lucas, ahora lo vamos a ver. Lucas 22, 67. Lucas lo que ha hecho es tomar el Evangelio de Mateo, ahora, 10 años después, y reescribir la misma cosa. Reescribir. Ahora vamos a ver qué hace. Ahora, si tú eres el Mesías, dínoslo. Ahora la pregunta ha cambiado. Si tú eres el Mesías, dínoslo. Pero él les dijo, si os lo digo, no creeréis. Y si os pregunto, no responderéis. Interesante. Una respuesta que en Marcos y en Mateo no estaba. Ahora vemos una nueva formulación de la pregunta. Si tú eres el Mesías, dínoslo. Y Jesús les dice, si los digo, no lo vais a creer. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él les respondió, vosotros decís que yo soy. Tremendo, tremendo el cambio. Lucas lo que ha hecho es tomar la pregunta de Mateo, porque Lucas ha tenido 10 años más para repensar en el hecho. El sumo sacerdote judío está preguntando a Jesús, ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? Ahora Lucas ha pensado, pero vamos a ver, los judíos no esperaban al Mesías como el Hijo de Dios. No existe este verso en el Antiguo Testamento. La pregunta del sumo sacerdote es que está escrito en Mateo, no tiene una lógica. ¿Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? Un sumo sacerdote no pensaría esto. Ellos nunca han esperado el Mesías como el Hijo de Dios. Nunca. Entonces, lo que hace Lucas 10 años después de Mateo es dividir la pregunta en dos partes. Porque no se entendía aquí si eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué está preguntando aquí? ¿Si es el Mesías o es el Hijo de Dios? ¿Qué está preguntando? No se entiende, no está bien formulada la pregunta. Lucas divide la pregunta en dos partes. La primera es, si tú eres el Mesías, dínoslo. Ahí Jesús responde, si lo digo no lo vais a creer. Porque el yo soy no responde a cuál. ¿Cuál es el yo soy? ¿Mesías o el Hijo del Bendito, el Hijo de Dios? ¿Qué es? Si tú eres el Mesías, Jesús dice, no lo vais a creer. No lo vais a creer. Ahora, la segunda parte de la pregunta, la neta, la clara. ¿Tú eres el Hijo de Dios?
Y Jesús les responde, vosotros decís que lo soy. O sea, todos vosotros decís que yo soy el Hijo de Dios. Estáis viendo el cambio, estáis viendo la divinización, deificación, cambiando el contexto, cambiando los textos, introduciendo nuevas formulaciones a la pregunta más primitiva de Marcos, que era el Mesías, hijo del bendito David. Lo convierte Mateo, ese hijo del bendito, a Dios. Lucas dice que esto no puede ser, divide la pregunta en dos partes para que el lector viera de una manera clara que el sumo sacerdote ahora pregunta que si él es el Hijo de Dios. Es increíble la divinización y la deificación de Jesús a través de los evangelios. Increíble. Espero que haya podido expresar lo que he querido decir en el libro. Hay más detalles. Lo podéis descargar este libro en PDF en scribd.com. En la próxima grabación, si Dios quiere, veremos el tema de que sus apóstoles le adoraron. A ver si es que los apóstoles adoraron a Jesús o no. Hasta ese momento, pues os deseo una buena semana y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima grabación. Un saludo.